Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de la Academia de Matemática. En esta ocasión vamos a dar inicio a contenidos de lo que son triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a dar primero la explicación de los triángulos rectángulos, cómo resolverlos, ¿ya? Cómo encontrar área y perímetro, cómo encontrar también lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de presión. Continuaremos después con más ejercicios de triángulos rectángulos y luego vamos a desarrollar lo que ya contenidos propios de triángulos oblicuángulos, ¿verdad? Esperemos sea de tu ayuda para jóvenes de primer año de bachillerato. Y para los de la promoción 20 que muy pronto van a resolver su examen de admisión y que mañana, ¿verdad? Vamos a tener un desarrollo más de pruebas de esa universidad para irlos preparando y que su desenvolvimiento tenga mucho éxito y puedan ingresar a esa prestigiosa universidad. El objetivo de iniciar con este tema es por eso, porque parte de los ejercicios que mañana vamos a tratar tienen que ver con ejercicios de este tipo y por eso vamos a dar la primera clase de manera que cuando veas tú el video y llegues mañana a la sesión, entonces te des cuenta lo importante que es conocer estos temas para poder resolver ese tipo de ejercicios. Bien. Damos inicio entonces ya formalmente la clase 1. Lo que vamos a ver son triángulos rectángulos, áreas, perímetros, ángulos de elevación y de depresión. Bien, la frase característica: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Como siempre, la interpretación te la dejamos a ti para que pongas en práctica en tu vida y lo tomes muy en cuenta. Triángulo rectángulo, aquí estamos, ¿verdad? Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Está compuesto por sus catetos y la hipotenusa. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo valen 180 grados, ¿ya? Y está formado por un ángulo recto y dos ángulos agudos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a cumplir. Aquí tenemos lo que es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? La notación que debe ser importante conocer, triángulo ABC, las propiedades, ¿ya? Bien, entonces vamos a definir lo que es triángulos rectángulos. Se dice que un triángulo está resuelto cuando se conocen sus tres lados y sus tres ángulos. Debes entender que un triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Cuando encontramos esos 6 elementos, vamos a decir que un triángulo está completamente resuelto. Un triángulo cualquiera se puede resolver a partir del conocimiento de 3 de sus elementos, uno de los cuales debe ser necesariamente un lado. Son pequeña teoría que te dejamos para que tú puedas recordar a la hora de estar resolviendo un ejercicio de este tipo. Bien, empezamos entonces dándote a conocer que las herramientas para resolver un triángulo rectángulo son 3. Teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas, conocer 2 de sus elementos, uno de los cuales debe de ser necesariamente un lado. Bien, estas 3 herramientas vamos a necesitar para poder resolver un ejercicio de triángulos oblicuángulos. Los casos de resolución de triángulos rectángulos será cuando conozcamos 2 de sus 3 lados o cuando se conoce un lado y un ángulo agudo. De esas 2 formas, nosotros vamos a resolver un ejercicio utilizando estas 3 herramientas.
Bien, aquí tenemos ya algunos ejemplos ya de triángulos oblicuángulos. Acá lo que te refiere es que conoces dos lados, ¿verdad? Y este lado sería un incógnito. Aquí un lado y el ángulo. Aquí tenemos más figuras, ¿verdad? Acá, mira, tenemos un lado, un ángulo. Puedo conocer el lado B y el lado A. En este caso, dos lados conocidos y uno desconocido, ¿verdad? Acá pues ya tenemos el mismo concepto, pero vamos a hacer uso de una herramienta muy importante. Este es un solo triángulo, pero que lo vamos a dividir en dos y lo vamos a trabajar como dos triángulos rectángulos. Eso es lo que nos indica. Esperemos entonces que te parezca ya. Empezamos de inmediato a resolver los primeros ejemplos. Me dice resolver el triángulo rectángulo cuyos catetos son A 319, B 360. Me pide encontrar el lado C y los dos ángulos teta y alfa. Aquí tenemos el triángulo. Este es el valor de A, este es el valor de B. Me piden encontrar ángulo teta, ángulo alfa, lado C. Bien, como lo que me dan son los dos catetos, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, que en este caso es C. Acá está, mira, ya aquí ya está despejado. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, 319 al cuadrado más 360 al cuadrado, eso te da 231.361. La raíz de eso es 481. Quiere decir que el lado C vale 481. En otra cosa importante, siempre que conozcas dos lados, vas a aplicar el teorema de Pitágoras. Ok, y aquí te lo voy resolviendo con una descripción para cuando tú estés en tus ejercicios, pongas en práctica, ¿verdad? La idea es que sepamos por qué encontramos de esta forma algún elemento del triángulo. Decíamos que un triángulo estará completamente resuelto, cuando conozcamos sus tres lados y sus tres ángulos, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que los ángulos los encontramos con el uso de las funciones trigonométricas, y ya te doy un adelanto que vamos a utilizar para encontrar los ángulos. Nos dice, haciendo uso de la función trigonométrica tangente, tenemos tangente porque conozco, si yo quiero conocer el ángulo teta, opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente. Si es el alfa, opuesto sobre adyacente, porque el lado opuesto es el que está enfrente de él, ¿verdad? Bien, aquí está. Voy a encontrar el ángulo teta, 319 entre 360. ¿Ya? A eso le sacamos la tangente inversa. El ángulo teta vale 41.54. ¿Ok? Entonces, para encontrar el ángulo alfa es la misma razón trigonométrica. Lo único que cambia es la posición del lado opuesto y el lado adyacente. En este caso es 360 entre 319. La inversa de esa división, la tangente inversa de esa división me da 48.46, ¿verdad? Bien, eso es lo primero que teníamos que resolver. Ahora, debes de recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de medir 90 grados, ¿verdad? Entonces, al sumar 180 grados, perdón, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe de medir 180 grados. Quiere decir que si sumas 90 más estos dos ángulos agudos que tenemos, debe de medir 180, ¿verdad? Bien, entonces vamos al otro ejemplo. Me dice resolver el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 17 y un ángulo agudo es 61.93 grados. Entonces, en este caso me dan un lado y un ángulo. Vamos a resolverlo y aplicar lo que tenemos como teoría, ¿verdad? ¿Bien? Bien, este es el triángulo, el ángulo que no conozco es teta, A y B, que son los catetos, no los conozco la hipotenusa. Bien, aquí te describo entonces qué es lo que vamos a trabajar. Te dice que encontrando cada uno de los catetos A y B, haciendo uso de las funciones trigonométricas, conociendo el ángulo agudo y la hipotenusa, haremos uso de la función trigonométrica seno para hallar el cateto A. Ya te decimos acá qué vamos a hacer.
Seno es la razón trigonométrica que me relaciona el lado opuesto con la hipotenusa. ¿Ya? Para encontrar A, este es el ángulo, este es el lado opuesto. Quiere decir que el seno de este ángulo será igual al cateto A sobre la hipotenusa, que vale 17. Y de aquí despejamos, mira. 17 por el seno de este ángulo te da 15. Quiere decir que A vale 15, ¿verdad? Bien. Ahora, como ya conozco la hipotenusa y un lado, puedo utilizar Pitágoras. Tú puedes utilizar otra razón trigonométrica, claro. Ya te mostramos cómo hacerlo. Aquí decidimos entonces encontrarlo con lo que es el teorema de Pitágoras y me da que el valor de B vale 8. ¿Ya? Entonces ya conocemos los dos catetos, vamos a conocer el ángulo teta. ¿Ya? Y aquí te lo volvimos a encontrar. Mira, aquí te aplicamos la razón trigonométrica, ¿ves? ¿Ya? Adyacente, ¿verdad? Adyacente, coseno es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. 17 por el coseno de 61.93, 7.99, aproximadamente 8. ¿Bien? Entonces, ahora para encontrar el ángulo teta vamos a aplicar el teorema de la sumatoria de ángulos internos de un triángulo. Y te decía anteriormente, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo mide 180. Quiere decir que esto más el ángulo recto debe de ser 180. Al despejar el ángulo teta, entonces te queda que 180 menos la resta de estos dos valores, ese te da 28.07 grados. Bien. Ya conocemos los tres ángulos, ya conocemos los tres lados, ese ejercicio está resuelto. ¿Verdad? Bien, aquí está otra forma de encontrar el ángulo también, mira, con una razón trigonométrica, ¿ya? Como ya te habían dado, ya habíamos encontrado el valor del lado opuesto, que es 15, ¿verdad? Aquí está. Acá. A vale 15, ¿sí? Y yo quiero encontrar el ángulo teta, ¿ya? Entonces decimos adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Aquí está, mira. 15 sobre 17. A eso le sacamos el coseno inverso y eso me da 28.07. ¿Qué es esto mismo que tenemos acá? Mira. Ya, entonces te hemos demostrado diferentes caminos para desarrollar un ejercicio de este tipo y tú lo puedes poner en práctica. Cualquiera de estas herramientas es válido para darle solución a un ejercicio y todo va a estar bien, ¿verdad? No importa el método que utilice, la respuesta debe de ser la misma. Bien, acá pasamos a un ejercicio donde me pide calcular área y perímetro. Este es el ejercicio, este es el triángulo, ¿ya? El valor de A no lo conozco, el valor de B no lo conozco, el valor de C. Esto que está acá es la altura del triángulo y conozco dos ángulos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, lo que te decía en las primeras diapositivas. Un triángulo que estaba similar a este, como es un triángulo de esta forma, lo recomendable es dividir el triángulo en dos y luego sumar todos sus lados y ahí vamos a encontrar el perímetro. Y aquí te decimos la primera solución, o sea, hay diferentes formas que tú lo puedes encontrar. Nos dice, por simple inspección, podemos observar que la altura del triángulo divide a la figura original en dos triángulos rectángulos, que son estos, mira, ¿ya? Este es un triángulo y este es otro triángulo. Entonces, trabajamos primero esta parte, mira, ¿ya? Entonces, vamos a llamar a este pedazo de acá hasta acá A y la altura vale 18 y el ángulo vale 23. Entonces, conozco un lado y un ángulo, voy a aplicar una razón trigonométrica, ¿ya? Si yo quiero conocer el valor del lado A, sería seno de 23, si yo quiero conocer el valor del lado C, perdón, sería seno de 23 es igual a 18 sobre C. Si yo quiero conocer el lado A, sería coseno de 23 es igual al lado A sobre C, que ya lo voy a conocer. Y si no, diríamos tangente
de 23 es igual a 18 sobre A. Cualquiera de esas formas puedo utilizar para encontrar los valores. Bien, entonces acá está. Seno de 23, voy a encontrar el lado C, ¿ya? Entonces, seno de 23 es opuesto sobre hipotenusa. Como yo necesito la hipotenusa, esta hipotenusa la mando a dividir y el seno de 23 pasa a, perdón, el C la mando a multiplicar y el seno de 23 lo mando a dividir. 18 entre el seno de 23 me da 46.1 milímetros. ¿Ya? Es este valor. Perdón, es este valor C. Ahora entonces vamos a encontrar el valor de A. Mira, y aquí lo que te decía, tangente 23 opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Entonces lo mismo que acá, A pasa a multiplicar y tangente de 23 pasa a dividir. Entonces A vale 42 milímetros. Este es el valor. Y este valor, que es del otro triángulo, la mitad del triángulo, ¿verdad? Que es esta que está acá. A eso le llamamos A', ¿ya? Entonces ya podrás ir deduciendo que la suma de A más A' será todo este valor, ¿ya? Todo esto será el valor de A. ¿Estamos? Bien. Ok, entonces aquí está. Mira, yo necesito conocer B y A'. Empiezo con el valor de A. Sería tangente de 40, 18 sobre A'. A' pasa a multiplicar y tangente de 40 pasa a dividir. Ya encontré el valor de A', que es este que está acá. El cateto adyacente, que sería toda la suma de ambos, A más A', que te decía, aquí está, mira. Entonces el cateto adyacente mide 63.9 milímetros. ¿Ya? Ahora, para encontrar el valor de B, utilizamos razón trigonométrica, seno de 40 opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Entonces 18 entre el seno de 40 me da el valor de B, que es 28 milímetros. Bien, ya conozco los lados, ¿sí? Puedo encontrar el perímetro y puedo encontrar su área. Área, acuérdate que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 y el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿verdad? Esto más el valor de B, ¿ya? Más el valor de C. Y aquí está, miren. Encontrando área y perímetro, área base por altura sobre 2, área es 63.9, que es el valor que encontramos acá. O sea, es este, todo este valor. Esta es la base y esta es la altura, ¿verdad? Bien, entonces aquí estamos, 63.9 por 18 entre 2, ¿ya? Eso me da 571.1 milímetros al cuadrado y el perímetro, la suma de todos sus lados, que serían todos estos. A, B, C. A, B y C, ese es el perímetro. Aquí están los valores y este es el resultado. Bien, de esta manera te hemos mostrado ejercicios para encontrar áreas y perímetros. Ahora pasamos de inmediato a lo que es ángulo de elevación y ángulo de depresión, ¿verdad? Aquí está el concepto del ángulo de elevación y ángulo de depresión, que son muy útiles sobre todo en las áreas de arquitectura, en las áreas de ingeniería civil, para poder conocer alguna posición, ¿verdad? O la altura de algún elemento. Nos van a servir de referencia. Ya vamos casi finalizando la clase. Vamos al primer ejemplo. Un observador cuya estatura es de 1,65 metros se aleja 15 metros de la base de un edificio y desde esta posición dirige la vista al punto más alto de la fachada de dicho edificio. Si el ángulo de elevación es de 64, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Verdad? Así que esta es la persona, ¿verdad? Se aleja, esta es la base del edificio, se aleja 15 metros, ¿sí? La altura de la persona, y desde aquí, él, con su mirada hacia el punto más alto del edificio, tiene un ángulo de 64 y ese será mi ángulo de elevación, ¿verdad? Bien, me piden cuál es la altura del edificio. Ya notarás que la altura del edificio será la altura de la persona más esta altura que tengo, porque esta es la base del edificio. ¿Ya? Bien, entonces aquí empezamos a definir los datos, la altura de la persona, la distancia de la persona,
la altura del edificio, el ángulo 64. Vamos a encontrar entonces la altura del edificio y para eso observamos acá. ¿No? Si yo conozco el ángulo, conozco este lado que sería el cateto adyacente y este sería mi cateto opuesto. Entonces, si conozco el ángulo y el cateto adyacente, vamos a aplicar la razón tangente. Opuesto sobre adyacente. Aquí está, mira. Opuesto es la altura del edificio, adyacente vale 15. Despejamos la altura del edificio, 15 pasa a multiplicar a tangente de 64. Utilizas tu calculadora y eso te da 30.75. ¿Ya? Pero la altura del edificio será, la altura total del edificio será la altura del edificio que acabas de encontrar más la altura de la persona. ¿Ya? La suma de esas dos es 32.4 metros. La altura total del edificio es 32.4 metros. ¿Verdad? Bien, es de esta manera entonces como hemos terminado una sesión más de tu Academia de Matemáticas. Por ello te doy las gracias. Y es una forma de estarle dando el reconocimiento de vida a mi madre, que muy pronto estará celebrando, vamos a estar cumpliendo 2 años de su partida. Y a ella y a mi viejo les debo lo que hasta ahorita sé y lo poquito que estamos impartiendo. Y para ti, viejita querida, hasta el cielo, para que veas que estamos honrando tu legado, lo que tú nos has dado y espero seguir así en el buen camino, formando a los muchachos como tú siempre me decías. Y hasta el cielo, mamá. Un beso, un abrazo. Te amamos y te extrañamos mucho. Hasta la próxima.